Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Vamos a usar como bibliografía el Harrison y dependiendo de qué edición tengamos, acá tenemos los distintos capítulos a los que podemos acceder. El SIDA es, como ustedes saben, una enfermedad que, debido a las múltiples interacciones que ocurren entre el virus de inmunodeficiencia humana y el huésped, presenta una profunda inmunodepresión, lo que predispone al paciente a infecciones oportunistas y neoplasias que posteriormente lo llevan a la muerte. Haciendo un poquito de historia, podemos decir que el VIH se identificó en Estados Unidos en verano de 1981, cuando la gente del CDC, el Centro de Control de Infecciones, ¿verdad?, reportó la aparición de neumonía inexplicadas por Pneumocystis jirovesi, que antes se conocía como Pneumocystis carinii, y encontró esto en 5 varones homosexuales previamente sanos en Los Ángeles, y también casos de sarcoma de Kaposi con o sin neumonía por Pneumocystis jirovesi en 26 varones homosexuales previamente sanos en Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. Pronto también se encontró o se vio que había pacientes infectados que eran hemofílicos o pacientes receptores de transfusiones sanguíneas. También se vio que habían infectadas mujeres que eran parejas de estos parejas sexuales de hombres con SIDA y lactantes nacidos de mujeres con SIDA. En el 83 se aisló el virus de inmunodeficiencia humana y en el 84 se demostró claramente que el VIH era el que producía la enfermedad SIDA. En el 85 se desarrolló la prueba de ELISA, el test de ELISA que conocemos todos, que es una prueba de enzimo inmunoanálisis que nos ayudó a saber el alcance y la evolución de la epidemia de la infección por el VIH. No se sabía mucho sobre este tema en el 80. Se fue sabiendo, pero de a poco. Se pensó en muchas cosas. Por ejemplo, que podían ser causales los nitritos, que podían ser causa de otro tipo de infecciones, que hay que buscar, por ejemplo, otros virus. Se buscó citomegalovirus, Epstein-Barr, virus linfotrópicos humanos. Y había tres categorías. Los pacientes que eran receptores de transfusión de sangre. Había muchos adultos en África Central que presentaban ese síndrome también y niños de madre con SIDA. Y se encontró una relación entre el VIH y el virus de inmunodeficiencia del simio. Por eso es que se cree, ¿verdad?, que, eh, que hay una relación entre el VIH y el virus y los simios en general y su modo de transmisión. Todos los sueros de pacientes con SIDA y de portadores sanos de VIH tienen anticuerpos contra el antígeno del virus de inmunodeficiencia del simio. Y en estudios de seroprevalencia en monos africanos, 20 al 70% eran seropositivos para este virus. Entonces se cree que es una especie evolucionada, ¿verdad?, a la resistencia, que posiblemente haya pasado del mono al hombre. Con respecto a la epidemiología, esto cambia año a año. Este es un mapa de cuántos más o menos tenemos infectados en este momento, dependiendo de qué parte del mundo sea, ¿verdad? Y como ven, es una cosa impresionante. La infección es una pandemia. Y en el año 2016 o a final del 2016 ya se estimaba que había 36.700 millones de personas que vivían con la infección por VIH. Esto es en base al
Joint Unit Nation Programa, o sea, el Programa Nacional de VIH de Estados Unidos, y más del 95% de las personas que viven con VIH, ¿verdad?, residen en países con ingresos bajos o medios. No hay una predisposición de más hombres o mujeres en este momento. Casi el 50% son mujeres y 3 millones más o menos son niños menores de 15 años de edad. Y hablando un poquito del VIH, podemos decir que el VIH es el agente etiológico del SIDA, ¿verdad? Y pertenece a la familia de los retrovirus humanos, dentro de una subfamilia que son los lentivirus. Lentivirus no oncogénicos que pueden enfermar a varias especies de animales como ovejas, caballos, cabras, monos. Y hay 4 retrovirus humanos conocidos que pertenecen a 2 grupos distintos, ¿verdad? Los virus con tropismo por linfocitos T, que son el HTLV, que tienen predisposición, como dije, por las células de linfocitos tipo T, y pueden ser 1 y 2. Y los retrovirus, que son transformadores. Y después están los virus de inmunodeficiencia humana, que tenemos 2, el VIH-1 y el VIH-2, que tienen efecto citopático directo o indirecto, y la causa más frecuente de enfermedad por el VIH en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, es el VIH tipo 1, que comprende otra vez varios subtipos con distinta distribución geográfica dependiendo de dónde estemos, ¿verdad? Y se cree que el VIH-1 proviene del chimpancé y de gorilas, o de ambos, ¿verdad? Y que los VIH-2 provienen de los mangabey, que son otro tipo de simios, ¿verdad? Al microscopio electrónico podemos ver que nuestro virión de VIH tiene una estructura icosaédrica con numerosas proyecciones externas formadas por 2 tipos de proteínas principales de cubierta: la glicoproteína 120 externa, o conocida como GP120, y la GP41, que es transmembrana. Esta es la transmembrana. Vamos a ver un poquito si podemos. Esto sería la transmembrana, la amarilla, la GP41, y la GP120 sería la celeste, ¿verdad? La envoltura del VIH existe como un heterodímero trimétrico. El virión gema a partir de la superficie de la célula infectada y se incorporan las distintas proteínas al hospedador, porque dentro de nuestro virión vamos a ir viendo qué tenemos. Tenemos 2 cadenas de RNA, tenemos la integrasa, la proteasa y una transcriptasa inversa, aparte de su bicapa lipídica. En la cápside tenemos la glicoproteína 24 y en la matriz tenemos la 17. Bueno, la unión o fusión, vamos a decir, del VIH con su célula blanco depende mucho de 2 cosas. El VIH tiene un tropismo, o sea, tiene una afinidad por la molécula CD4, y hace que sobre todo el GP120 sea el que se una al CD4, ¿verdad? Entonces, la GP120 viene y se une a nuestro CD4. Pero eso no es suficiente para que podamos meter el virus dentro de la célula. Él necesita otra vez, aparte
para poder fijar esto, necesita los receptores CCR5 o los receptores el CCR4, ¿verdad? Que son receptores que están dentro en la membrana que ayudan a meter, porque no es solamente unirme al CD4 para poder entrar, no. Necesito de otra, de la unión. Al llegar el GP120 a unirse al CD4 se produce un cambio morfológico en la GP1CD4. ¿Para qué? Para que la GP41 se ancle al linfocito o a las células que sean portadoras de CD4, de receptores CD4, que hay otras aparte del linfocito T, para que esto pueda ayudar a que el virus ingrese a la célula y infectarlo, ¿verdad? Entonces, esto sería más o menos de la disposición de los genes que codifican las proteínas estructurales dentro del virus, ¿verdad? Tenemos el GAG, que es el que codifica la proteína que forma el centro del virión, entre ellas la P24, el gen POL, que es la polimerasa, acá tenemos el gen POL, codifica la polimerasa, el M, que codifica la proteína GP120 también, una parte, ¿verdad? La proteína G120 media y la parte segmentaria. El GA, como dijimos, que era el que procesaba la proteína procesadora de PR de la matriz. Y el gen POL codifica las enzimas que participan en el proceso de transcripción de las proteínas virales, como la transcripción inversa, la integrasa. El M es de la envoltura, por eso es M, ¿verdad? Pero el VIH-1 es un poco más complejo que otros retrovirus, en especial los de grupos que infectan a los animales no primates y los que contienen también al menos otro, y hace que contengan otros 6 genes, ¿verdad? La diferencia principal entre el genoma del VIH-1 y del VIH-2 consiste en que el VIH-2 carece de gen VPU. Además contiene el gen VPX y este gen VPX no hay en el VIH-1. Se cree que el VIH-1 es que tiene el VPX, ¿verdad? Es más, o sea, por eso es que puede infectar tanto, o sea, es más fácil que se transmita, eso es lo que se piensa. Entonces, el VIH-1 tiene el VPU, acá está bien clarito, el VIH-1 tiene el VPU, el VIH-2 tiene el VPX. El VPX no hay en el 1 y el VPU no hay en el 2, ¿verdad? Esto otra vez tienen un grupo de proteínas M o N y acá solo tenemos la M. Cada uno otra vez tiene 9 subtipos. Esto hace, ¿qué cosa? Este tipo de subtipo hace que el gen o sea, que el VIH tipo 1 sea más patogénico y que sea 3 veces más transmisible y más diseminado en el mundo en general. En cambio, el tipo 2 está más circunscrito a África porque tiene mayor semejanza al virus del simio. O sea, no por eso, sino que tiene mayor semejanza al virus del simio y está más circunscrito a África. No es tan diseminado como el VIH tipo 1. Entonces, es importante recordar este tema del gen VPU, más frecuente en el VIH tipo 1, que le da su poder
de transmisión más, o sea, más transmisible 3 veces más y hace que sea más diseminado. Y el tipo 2, que es el gen que presenta es el VPX, que hace que esté más circunscripto al tema, regionalmente al África. ¿Y qué es lo que pasa así a grandes rasgos? Cuando el virus ingresa, ya sea por sangre o por mucosas, ¿a dónde va? Puede ir a células T, a las células de los macrófagos o dendríticas también, o a las células de Langerhans, que suelen estar en la piel o en las mucosas. Y de ahí, ¿qué pasa? Ellos empiezan la infección, se diseminan por todos lados y ¿dónde van? Se van a esconderse, porque eso es lo que hacen en el tejido linfoide y ahí quedan latentes. Entonces, las células dendríticas tienen también receptores CD4, ¿verdad? Y los macrófagos, no solamente los linfocitos T. Y tienen una importante función en el inicio de la infección. ¿Por qué? Porque como expresan varios receptores de lecitina tipo C en su superficie, se unen con gran afinidad a la glicoproteína 120 y retienen partículas infecciosas por días, están ahí, ¿verdad? Las células dendríticas pueden atrapar el VIH y mediar tras la infección de la CD4 y puede facilitar la infección de las células dendríticas mediada por CD4. ¿Qué cosa? El CD5, la señal de la célula dendrítica en general, ¿verdad? Dentro de las células dendríticas tenemos los macrófagos, o sea, también, ¿verdad? Las células de Langerhans, que son una forma específica de células dendríticas. Y hay un tropismo, como le dije, selectivo del CD4, del receptor CD4 de alta afinidad, pero no es suficiente eso, ¿verdad? La unión es insuficiente para causar infección y la GP120 tiene que unirse con otros dos correceptores que son el CCR5 y el CXCR4. Estos son receptores de quimiosina que se unen también. Sobre todo van a ver ahora un video que les vamos a presentar dentro mismo de esto. ¿Para qué? Para que el virus pueda ingresar a la célula. Entonces, como les dije, el CCR5, el CXCR4 son fundamentales para la fusión y entrada del virus, ¿verdad? Acá vemos cómo la GP120 se une al CD4, pero este CD4 solo no progresa. Tras la unión inicial y fusión, ¿verdad? Tienen que unirse también al CCR5 o al CXCR4 para poder introducir el virus dentro de la célula. Acá tenemos, llega el virus, se une con la GP120 al CD4. Esto produce un cambio conformacional en la proteína y hace que al unirse ya sea al CCR5 o al CXCR4, dependiendo, o a los dos si están ahí presentes, esto hace que la GP41, que es transmembrana del virus, fusione las dos membranas, la de la célula y la del virus, e introduzca el material del virus dentro de la célula. Entonces, prácticamente eso que le estoy diciendo, ¿verdad? El tropismo que hay, no solo por la CD4 del VIH, sino también por la CCR5 o la CXCR4. ¿Para qué? Para que se pueda
fusionar el virus y meterse dentro de la célula. Este esquema me pareció muy bueno porque tenemos por paso lo que está pasando dentro cuando llega el VIH. El VIH se une y se fusiona a la superficie de la célula a través de la GP120 con unión al CD4 y a través del receptor ya sea CCR5 o CXCR4. Entonces el RNA viral, la transcriptasa inversa, la integrasa, la proteasa, entran a la célula de la persona o del huésped. Aquí, ¿qué pasa? Mediante la transcriptasa inversa se genera o se sintetiza, vamos a decir, el ADN del virus, ¿verdad? El RN viral forma parte de la se forma por la transcripción inversa y el ADN viral se transporta a través del núcleo y se integra al ADN del huésped, de la persona. Una vez que se integra, ¿qué pasa? Que esta célula trabaja para el virus. O sea, se volvió una empleada, vamos a decir, del virus, una fábrica de virus, ¿verdad? El nuevo RN viral, o sea, él le dice o sea, nuestro núcleo ya con el ADN viral en su integrado en el hospedador, ¿qué hace? Le dice a la célula, producime virus, producime RN viral a patada y entonces el nuevo RN viral se usa como RN genómico y para producir proteínas virales y va produciendo nuevos virus que van saliendo a circulación. El RN y las proteínas virales nuevos se desplazan a la superficie de la célula y empiezan a formarse un virión inmaduro que después madura, ¿verdad? Con la producción de su proteasa y se separa y supera las proteínas precursoras largas, ¿verdad? O sea, primero sale un virión inmaduro, esto va madurando y después ya entra en circulación. ¿Para qué? Para infectar a más células y hacer que esa célula, ¿cómo les voy a decir?, reviente trabajando para ello. Y la célula termina muriendo porque trabaja incansablemente para producir solamente partículas de virus. Entonces, ustedes saben que tenemos los linfocitos T, CD4. ¿Y qué pasa con todo esto? Hay una activación y dirección de las células de la respuesta inmunitaria. ¿Para qué? Para que trabaje a favor, como les dije, del virus, ¿verdad? Los TH1 y TH2 que interaccionan con la inmunidad y tenemos dos respuestas, la celular y la humoral, ¿verdad? El VIH afecta a los dos sistemas, al adaptativo y al innato. ¿A quién? Dentro del innato, a los macrófagos y a los CD8 y a los humorales aumenta la producción de linfocitos T. Producen citoquinas dependiendo de a quién está afectando, ¿verdad? Interleucina 2, factor de necrosis tumoral, interferón gamma. Si es la parte de la humoral, interleucina 4, 5, 6, 10 y 13. ¿Y cuál es el mecanismo de transmisión? Bueno, el contacto directo. Fuentes de contagio son los fluidos que provienen de células infectadas como ser o sangre de la persona infectada. Fluidos corporales, semen, sangre, fluidos contaminados con sangre, leche materna, secreción vaginal. Y entonces, ¿cuáles serían las vías de transmisión? Las vías de transmisión son los contactos sexuales, el contacto con sangre y el vertical que es de madre a hijo. Acá tenemos un esquema donde podemos ver sobre todo, ¿verdad?, que existen
Principalmente tres tipos de mecanismos de la transmisión: el sexual, el parenteral y el vertical o perinatal. El más dentro del vertical, ¿cuál es el más frecuente? El parto. En el parto se produce el 60% de las infecciones. Durante el embarazo podría haber un 35% y en la lactancia un 14%. Por eso se dice la mamá VIH no tiene que dar de mamar. Y otra vez, dentro de los contactos sexuales depende de qué tipo de contacto sea. La transfusión sanguínea lo tiene un altísimo, la parenteral, la transfusión sanguínea un altísimo contagio porque entra directo el virus, ¿verdad? Y dentro del contagio sexual, otra vez depende de qué tipo de relación sexual sea. Un coito anal receptivo es más contagiante que un coito anal insertivo. No sé si quieren que les explique. El que recibe se va a infectar más que el que mete, ¿verdad? Y entre el coito pene-vagina receptivo y el insertivo, contagia más, o sea, se va a infectar más la mujer que es la que está teniendo relación, que es la que recibe el pene, que es generalmente un varón, que es el que inserta, ¿verdad? Y bueno, coito oral receptivo e insertivo suele ser más bajo. Otros tipos de contactos, acá hay, sobre todo porque hay contacto con fluidos, ¿verdad? Mordedura insignificante, expectoración, desecho de fluidos corporales y compartir juguetes sexuales es insignificante. Y después tenemos también dentro de las parenterales, ¿qué cosa? Compartir agujas, uso de drogas ilegales, la verdad que eso ya disminuyó bastante con el tiempo. Sobre todo cuando no sé si se dejó de usar, pero disminuyó muchísimo el uso de la heroína endovenosa. Ahí bajó bastante la transmisión parenteral. Pero ahora, ¿qué tenemos? Los accidentes cortopunzantes con agujas, sobre todo en personal de blanco. Eso sí, hay bastante y hay protocolo de actuación cuando uno tiene una infección, un accidente cortopunzante y no sabe si tu paciente es o no VIH. Y la historia natural, vamos a decir, de cómo evoluciona nuestro, nuestra infección por el virus de inmunodeficiencia tiene tres fases. El síndrome retrovírico agudo, que es la primoinfección, como decimos, que aparece en 3 a 4 semanas. Tiene una fase de latente, vamos a decir, leve o crónica, que puede ir hasta 10 años. Y la fase de enfermedad en sí, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Acá tenemos la historia natural de la infección por VIH. Acá tenemos la historia natural de la infección por VIH. En rojo vemos la carga viral y en azul vemos cómo va bajando al principio tu linfocito CD4, después se va estabilizando de vuelta. Tenés tu carga viral que sube en las primeras 2 a 6 semanas, tenés un pico, ahí está el síndrome de infección aguda o diseminación viral, que es lo que se conoce como una primoinfección. Y ahí tenemos, por ejemplo, el paciente tiene, la mayoría tiene síntomas tipo una gripe fuerte o una mononucleosis, dolor de garganta, tiene ganglios. Pero hay pacientes que no sienten nada, que ni se dieron cuenta que se infectaron. Y después, ¿qué pasa? Va bajando tu carga viral, va subiendo otra vez un poquito tu CD4 y se produce lo que se conoce como latencia clínica o periodo de latencia, que puede durar hasta entre 7 a 10 años. Esto siempre es en un paciente que no tomó ningún medicamento. Y posterior a esto, ¿qué pasa?
va bajando de todo tus linfocitos. A medida que baja tu CD4, va aumentando con más rapidez tu carga viral. ¿Y qué pasa? No va a morir tu paciente por tu carga viral. El paciente fallece por las enfermedades oportunistas que aparecen debido a que el cuerpo no puede manejar las infecciones oportunistas porque su sistema inmunitario está abolido. Entonces, más o menos, esto sería un algoritmo, ¿verdad? Tenemos la primoinfección entre las 3 a 6 semanas, el síndrome agudo. Hay recirculación de linfocitos, tenemos concentración plasmática del virus alta, acá hay una replicación viral importante. Y esto en unas 3 semanas nos lleva a una respuesta inmunitaria al VIH en donde se produce un establecimiento de una infección crónica y persistencia del virus en el tejido linfoide, como les dije, con contención de la concentración plasmática del virus y nos lleva ¿a dónde? A un periodo de latencia. Este periodo de latencia puede durar, como les dije, entre semanas a años, inclusive 7, 10 años. El paciente no tiene nada hasta que empieza a desarrollar la enfermedad. La primoinfección o el síndrome retroviral agudo, como les dije, te da como un síndrome de mononucleosis con fiebre, dolor de garganta, adenopatías inflamatorias. Puede haber linfocitosis atípica, eso en el hemograma. Y uno puede tener un síndrome que simula un Epstein-Barr, un citomegalovirus. El 50-75% de las veces se presenta como un síndrome de mononucleosis. Empieza de forma brusca, puede haber hiperplasia amigdalina, es rara, eh, úlceras en la boca, las aftas bucales, ¿verdad? Exantema en tronco, cara, que no te pica. Y esta ponencia es muy interesante porque nos linkea a una página de YouTube donde tenemos el video donde nos explica qué es o cómo se produce el ciclo de replicación viral. La unión del virus a través de su GP120 al CD4, la unión dependiendo de si es que es una célula dendrítica, un macrófago o un linfocito T al CR5 o al CXCR4, y esto hace que se fusione el virus a la membrana celular, ingresa, se produce la replicación del genoma del virus a través de su transcriptasa inversa. Con la integrasa entra al núcleo y se inserta dentro del ADN de la célula, y una vez que entra al ADN de la célula, le hace trabajar a la célula para él, produciendo miles y miles de copias del virus hasta que el linfocito muere, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que los elementos de la respuesta inmunitaria frente al VIH, tenemos los elementos de la inmunidad humoral y de la inmunidad adaptativa innata. En la inmunidad humoral tenemos anticuerpos de la unión, anticuerpos neutralizantes, tipos específicos con grupos específicos, anticuerpos que participan en la CCDA, protectores, patógenos y anticuerpos potenciales. Y otra vez, las células que trabajan en la inmunidad celular luchando contra este virus, ¿verdad? Son los CD4, los CD8, citotóxico restringido por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, la inhibición no citolítica mediada por células TCD8, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y las naturales. Entonces, acá vemos eso que dijimos recién, donde
tenemos una representación esquemática de los diferentes mecanismos inmunitarios que actúan contra el VIH. Después la viremia inicia durante la infección, que inició durante la infección primaria. Las personas infectadas por el VIH pueden desencadenar una respuesta inmune potente que sin tratamiento se limita y retrasa más o menos 10 años la enfermedad. Esta respuesta tiene, como le dije, elementos de inmunidad humoral y celular. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos sería la unión de linfocitos TCD8. O sea, el macrófago, vamos a empezar, porque el macrófago o la célula dendrítica presenta el antígeno del virus a los TCD8, activan la activación, proliferación y descarga de citoquinas y quimiosinas con antígenos virales. Después tenemos la citotoxicidad dependiente de los anticuerpos cuando los TCD4, ya infectados por el virus, son atacados por las células, ¿verdad? Y tenemos también la toxicidad dependiente de liberación de citoquinas, ¿verdad? Todo esto circunscrito a células que tienen sobre todo el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Los anticuerpos son capaces de mediar la citotoxicidad dependiente dependiendo de la viremia plasmática. Esto puede pasar en semanas o en meses, ¿verdad? Y la característica del VIH es que tiene una alta replicación, una alta frecuencia de mutación, diversidad de poblaciones de VIH en el mismo paciente. No es el mismo el VIH que te infectó que el que vos estás replicando y el que vas a tener dentro de unos años. Son diferentes. Hay una replicación permanente y está mutando todo el tiempo. Y tener un pool en sangre y un pool en tejido. Los ganglios linfáticos y el tejido intestinal linfático son sus santuarios, se esconden ahí. Eso es lo que hace que este virus sea tan escurridizo para poder eliminarle y poder sacarle de circulación. Entonces, el mecanismo de daño del VIH al linfocito puede ser por lisis, porque llega a una explosión de la célula, altera la permeabilidad de la membrana, hay formación de sincicios y apoptosis. La sobrevida de un linfocito. Acá tenemos como en base al modelo de una infección por mucosa, vamos a decir, ¿verdad? El virus puede cruzar la barrera a través del transporte de las células de Langerhans o ingresar por lesiones, por fisuras, por heridas que se producen a la piel, ¿verdad? O a las mucosas, y ingresar a través, con ayuda, vamos a decir, de la célula de Langerhans o a través de rasgaduras microscópicas de la mucosa. La abertura significativa de la mucosa, como la que ocurre, por ejemplo, en las enfermedades genital ulcerativas, como son, por ejemplo, la sífilis, gonococo, herpes, ¿verdad? Esto facilita la entrada del virus y aumenta la eficiencia de la infección. O sea, por eso siempre decimos luego que las enfermedades de transmisión sexual vienen en combo. Y que, sobre todo si vos tenés algo que predispone, más todavía va a ser
fácil que te infectes. Luego que el virus busca a los blancos susceptibles, que en este caso son sobre todo los linfocitos TCD4, que puedan estar dispersos ahí por la mucosa, ¿verdad? Esto hace que los linfocitos TCD4 que están en reposo, así como los que están activados, sirven como amplificadores iniciales de la infección. Los CD4 en reposo son más abundantes, pero los activados son los que producen más cantidad de virus. Y para que esta infección se establezca, la velocidad de producción básica del virus de la reproducción tiene que ser igual o mayor a 1, o sea que cada célula infectada tiene que infectar al menos a otra célula más. Una vez que se establece la infección, el virus se replica en las células linfoides de la mucosa, la submucosa y hasta cierto punto en los tejidos linforeticulares que drenan en el intestino o en los tejidos genitales. Durante cierto tiempo, poco o varios días, no se suele detectar el virus en el plasma. Y a esto se le conoce, como dijimos antes, como la fase de eclipse o la fase de ventana, donde uno no detecta nada, que sería en la primera fase que va subiendo tu carga viral. En las semanas siguientes se disemina primero a los ganglios linfáticos regionales y luego a otros compartimentos linfoides, donde tiene acceso a gran concentración de linfocitos CD4 y permite que el brote, que haya un brote intenso de la viremia, ¿verdad? El tejido linfoide relacionado con el intestino es lo que se conoce, como les dije antes, como el santuario. Ahí él llega y se esconde y desaparece por tiempo indefinido, ¿verdad? Tener el periodo de latencia. Una vez que la replicación viral alcanza un umbral y el virus se disemina y la infección ya está bien establecida y el proceso es irreversible, ¿verdad? Es importante señalar que la infección inicial de las células susceptibles puede variar en cierta medida dependiendo de la vía de infección. Por eso, como le dije, si es peor los virus que entran directamente al torrente sanguíneo a través de la sangre o de hemoderivados, por ejemplo de transfusiones o el accidente cortopunzante, ¿verdad? Porque posiblemente estos se van a ir más rápido al vaso. Lo otro tarda más porque es por vía o sexual o genital o por lesión de mucosa anal, ¿verdad? Tarda eso en llegar a los tejidos linfoides o a los órganos linfoides grandes. En cambio, el que va directo por transfusiones o algo así ya entra, no hace todo ese paso y ese caminito de ir ganglio por ganglio subiendo hasta llegar al vaso, ¿verdad? La diseminación es más rápida, más aguda y bueno. El mecanismo patogénico del VIH es que infecta a las células CD4 y a la estirpe macrofágica, monocitos, macrófagos alveolares, células dendríticas de la piel, las del Langerhans, las microglías cerebrales. Causa una infección lítica, mata a la célula y después queda latente en los CD4, infección productiva persistente de bajo grado de la célula de estirpe macrofágica, escondido. Hay un efecto citopático directo con acumulación de ADN viral no integrado, interferencia en la síntesis de macromoléculas, causa formación de sinsitios, las moléculas de adherencia linfocitaria por células que expresan grandes cantidades de antígenos CD4 como las células T, y esto lleva a la posterior lisis de las mismas. Hay una alteración de la función de los linfocitos T y de los macrófagos. Hay un daño secundario a la respuesta inmunitaria específica frente a virus.
Los CD8 específicos del VIH, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y natural killer, están todos alterados. Hay una alteración de los subgrupos de las células T mediada por superantígenos y defecto en la regeneración de las células T. O sea, hay una muerte celular programada también. Entonces, produciendo una alteración de la actividad de la tirosina inducida por el VIH que lleva a la apoptosis, sobre todo de los CD4. La primera señal es la unión CD4-GP120 y la C4-GP120 anti-GP120. Acá entró ya el anticuerpo anti-GP120. Y la segunda señal sería la activación de la célula T por la unión a su receptor de antígeno convencional o de superantígeno. Entonces, hay mecanismos directos e indirectos de lesión. En los directos tenemos pérdida de la integridad de la membrana plasmática a causa de la gemación del virus. Se desprende, ustedes saben, produce el linfocito a toda bala más viriones. Interferencia en el procesamiento del RNA celular. Sucesos intracelulares de autofusión entre la GP120 y el CD4 y formación de sinsitios. Y el mecanismo indirecto serían sucesos que producen señalamiento intracelular aberrante, autoinmunidad, o sea, tu propio cuerpo está atacando tus linfocitos, muerte del espectador inocente de células cubiertas por antígeno viral, apoptosis, inhibición de la linfopoiesis, muerte celular inducida por activación y eliminación de células infectadas por el VIH mediante reacciones inmunitarias producidas por el mismo virus. Eso era lo que habíamos visto en una imagen. ¿Cómo pasa que nuestro virus escapa al sistema inmune? Porque la infección de linfocitos y macrófagos, ¿qué hace? Inactiva los elementos clave de defensa. Y la inactivación de células facilitadoras CD4 hace que haya una pérdida de la función del activador del sistema inmune y de la respuesta a hipersensibilidad. Esto nos lleva a que la variación antigénica de la GP120 evade la detección de los anticuerpos. La glucosilación intensa de la GP120 hace que se esconda de los anticuerpos. Hay una fase de infección latente que también produce una evasión de la respuesta inmune, porque como les dije, ¿qué pasaba en esa fase latente? El virus se escondía en los órganos o en los tejidos linfoides y un trastorno en el HLA tipo 1 impidiendo la destrucción de los linfocitos por los linfocitos T. Y el CDC hizo una clasificación de la enfermedad dependiendo de la carga viral del paciente, dependiendo del recuento del linfocito CD4 y de las características clínicas que tenía el paciente o que tiene el paciente enfermo. Entonces, según la clínica, vos tenés paciente asintomático, paciente sintomático que no es A ni C y el paciente con SIDA, donde hay enfermedades indicadoras de enfermedad. Y después, según la carga viral, tenés, si es que según la carga o el recuento de tu CD4, tenés, si tu CD4 es más de 500 por microlitro, de 200 a 499 y menos de 200 tenés en 1, 2 o 3. Y dependiendo de la clínica y la unión de tu recuento de células, vas a tener A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Dependiendo de qué encontramos, ¿verdad? Las infecciones o enfermedades consideradas como indicador de SIDA por el CDC son
de muchos orígenes. Infección por protozoo y el minto. Por ejemplo, si tenés una enteritis o gastroenteritis por criptosporidiosis o isosporidiosis, neumocistis jirovesi, que es una neumonía o infección diseminada pulmonar, toxoplasmosis, que puede darte por tipo neumonía o una infección cerebral a nivel del sistema nervioso central, infecciones por hongos, la candidiasis, pero no la candidiasis oral, el muguet, sino la candidiasis ya esofágica, traqueal o pulmonar. La criptococosis, que es una infección del sistema que puede afectar al sistema nervioso central. Coccidioidomicosis, que puede dar una infección diseminada, puede empezar en el pulmón y irse a todos lados. Y histoplasmosis, que también da una infección diseminada que puede empezar en pulmones, pero diseminarse a todos. Otras enfermedades indicadores decía son infecciones por bacterias, pero ¿qué bacterias? Las micobacterias atípicas, como la avium intracelular, pulmonar o extrapulmonar, la tuberculosis, que puede ser pulmonar o extrapulmonar, nocardiosis, que puede dar neumonía, meningitis, infección diseminada por salmonela. Es importante acá decir que la tuberculosis, que es una micobacteria, hay muchísimos los pacientes con VIH, sobre todo la multiresistente, o sea, no responde a lo que nosotros le damos. Virus. Otras infecciones por virus que son indicadores de SIDA, el citomegalovirus, que puede dar una infección pulmonar, intestinal, puede darte retinitis o afectación del sistema nervioso central. El virus del herpes simple, que puede ser localizado o diseminado. Varicela zoster, que puede ser localizada o diseminada. Y la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Dentro de neoplasias consideradas como indicadores de SIDA tenemos el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin de células B, el linfoma primario del sistema nervioso central y el carcinoma infiltrante de cuello uterino. Acuérdense que el carcinoma infiltrante de cuello uterino, ¿por qué es causado el cáncer de cuello uterino? Por el virus del HPV, ¿verdad? El papiloma humano. Y este virus queda ahí latente, causa el cáncer y cuando bajan la defensa eso empeora. Acá tenemos por ejemplo la patogenia de la infección del VIH, afectación de la célula CD4, liberación de citoquina. ¿Y esto qué hace? Proliferación anormal de células mesenquimales, angiogénesis, y te lleva al sarcoma de Kaposi posteriormente. Esto es lo que nos está mostrando esta. Otras alteraciones inmunitarias que podemos ver en el paciente con SIDA, que es linfopenia. ¿Por qué? Porque hay una pérdida o una disminución selectiva de los CD4, una inversión del cociente CD4-CD8. Siempre el CD4 es mayor que el CD8. Acá es al revés y hay una alteración de las células T con pérdida preferencial de los linfocitos T de memoria. Hay susceptibilidad a cualquier tipo de infección oportunista que ya vimos antes, susceptibilidad a neoplasias y una disminución de la hipersensibilidad de tipo 4, disminución de la respuesta proliferativa a los mitógenos, a los antígenos solubles, disminución de la citotoxicidad específica, la capacidad colaboradora para producir inmunoglobulinas está también alterada, disminución de la producción de interleuquina, de interferón gamma. No hay respuesta inmune, no hay forma de que el paciente reaccione a nada y entonces cualquier cosa te puede desencadenar un proceso infeccioso.
activación policlonal de las células B con hipergamaglobulinemia e inmunocomplejo circulante y una incapacidad de dar una respuesta de nuevo frente a un nuevo antígeno, ausencia de respuesta a las señales normales que activan a las. Y este es un caso clínico que quedará para la tarea, donde le vamos a presentar a un paciente de 26 años que acude con fiebre y diarrea de 35 días de evolución. El paciente es conocido portador de VIH desde hace 2 años en tratamiento con antirretrovirales en forma irregular, o sea, a veces que toma y a veces que no toma. No sabemos cuál realmente es su regularidad. Y al examen físico de nuestro paciente se encuentra deteriorado, con masa muscular disminuida, pálido, impresión a desnutrido con una presión de 120/80, un pulso de 112, frecuencia respiratoria de 25 por minuto y una temperatura de 38,5. La facie es pálida, en la boca hay lengua húmeda con placas de Muet que constatan la candidiasis bucal. Y en aparato cardiovascular encontramos una frecuencia cardíaca de 112, como dijimos, no soplos cardíacos, pulmones limpios y abdomen blando, depresible, excavado porque está desnutrido con ruido hidradero aumentado. Y a nivel del sistema nervioso central, el paciente está lúcido, ubicado en tiempo y espacio, sin déficit motor sensitivo. En su laboratorio encontramos 3.200.000 glóbulos rojos, hemoglobina de 10,6, hematocrito de 29, glóbulos blancos 2.300. Hay una leucopenia. Con neutrófilos del 76%, linfocitos 10%, eosinófilos 10%, monocitos 4. C2 al linfocito CD4 y se encuentra que tiene 258 por milímetro cúbico. Y en la S crece criptosporidia. La pregunta es, ¿tiene SIDA el paciente? O sea, ¿está en qué fase? ¿Por qué? ¿Y en qué grupo de la enfermedad se encuentra según la clasificación del CDC? Relate un esquema secuencial de los eventos que ocurren cuando el virus del VIH entra en contacto con el linfocito CD4. Ahí tiene que comentar todo lo que pasa, que ya vimos en toda la ponencia. Y citar algunos mecanismos por los cuales el virus del VIH puede escapar a la resolución o a la respuesta inmune. ¿Cómo hace el virus para esconderse y escaparse? No solamente el tema de ir a meterse en el tejido linfoide. Hay varias cosas que tienen que leer del Harrison, como ya les dije, y van a encontrar. Estas son fotos de pacientes que están con enfermedad desarrollada. Y algo importante es que todos los pacientes son iguales, son seres que sufren y depositan su vida en nuestras manos. Un médico no está para juzgar, sino para hacer de la ciencia servicio al hombre que es hijo de Dios. Esto dijo el profesor Gregorio Marañón. Insistir, nosotros no estamos para juzgar a nadie. Bueno, eso es lo que queríamos transmitir con esta clase de VIH. Espero que haya sido de provecho, algo por lo menos. Seguimos en contacto.